Muy buenos días a todos. En esta parte del curso vamos a intentar introducir la función crush o a través del paquete de Tidyverse asociado al manejo de datos, el dplyr, que lo que intenta básicamente el paquete es resumir el trabajo con distintas variables cuando intentamos trabajar una data. Es decir, si recordamos la introducción o la parte del uso del paquete summary, podemos estar interesados a partir de la data wage del libro de econometría de Burbidge, que es la que hemos estado utilizando para estos ejemplos. Podemos estar utilizando en obtener el promedio, no de una variable como habíamos hecho antes, sino de varias variables de forma simultánea. Si hubiésemos el comando de resumir, summary, lo que hubiésemos hecho es repetir la instrucción para cada una de las variables con las que estamos trabajando. En este caso, educación, experiencia y antigüedad en la empresa. Ahora bien, en vez de resumir o de volver a repetir esta instrucción varias veces para obtener el promedio de varias variables, lo que vamos a utilizar es utilizar la función crush o la función a través de para asignarle al programa la lista de variables con la que queremos trabajar. Entonces, en ese sentido, la función tiene dos argumentos principales. Van a ser tres ahorita, pero por ahora dos argumentos principales. El primer argumento es donde yo le voy a asignar la lista de variables con la que yo quiero trabajar. Aquí noten que la lista de variables se le asigna de manera explícita y en segundo orden yo le voy a asignar la función de manera explícita o de forma en función anónima, la función con la que yo quiero aplicar a cada una de las variables para evitarme repetir esto para un gran conjunto de variables. Entonces, en nuestro primer ejemplo, noten que yo voy a insertar, lo importante acá es que yo voy a insertar la lista o el nombre de las funciones de las variables con las que quiero trabajar directamente a partir de un vector concatenado con los nombres de las variables sobre las que quiero trabajar. Una vez realizada esta operación o este primer ejemplo, yo puedo ver que puedo utilizar el operador de negación delante de la función, como hacemos acá abajo. Noten, primero lo que se hace es que se selecciona, vamos a borrar esta parte de acá, selecciono las primeras 7 variables, entonces estoy trabajando con esta base de datos, donde está el estado civil de las personas, y posteriormente lo que hago es que utilizo, si quito esto de acá, voy a obtener lo mismo de ahorita, y digo, bueno, es una media de estas variables. Dentro de las variables que estoy trabajando o la base de datos que seleccioné anteriormente, quiero un promedio de la edad. Ahora, si utilizo el operador de negación, lo que me va a llevar es a obtener el promedio de todas aquellas variables que no están incluidas en la lista que yo le estoy oponiendo. Un tercer ejemplo es, en vez de yo colocar el nombre de variable de forma explícita, colocarle un rango de variables como vemos acá, y cuando colocamos ese rango acá de variables, pues obtenemos, digamos, o aplicamos la función para cada una de las variables que están en ese intervalo, que están entre educación y antigüedad en la empresa. Noten que agregando una coma, puedo agregar otros resúmenes, digamos, estadísticos, ya no para variables puntuales, acá a nuestra base de datos. Claro, porque hicimos un bygroup antes, por lo que recordemos que si yo hubiese hecho acá un bygroup en este paso anterior por una variable determinada, claro, que esté dentro de la que yo seleccioné acá adentro, pues entonces hubiese obtenido esa categoría o el resumen estadístico para cada una de esas categorías. En el tercer ejemplo que vimos, que podemos ver, es que podemos transformar el formato de un conjunto importante de variables. Por ejemplo, vimos que la variable acá relacionada a la raza de las personas, al sexo y al estado civil,
pues antes aparecían como variables numéricas, igual a las demás. Bien, sin embargo, ahora yo le voy a decir, yo lo que le estoy diciendo es que a estas tres variables que aparecen acá, que aparecían como int antes, me le cambia el formato y me las vuelva un factor para indicarle al programa que es una variable, digamos, tipo 0,1 en este caso, y obtengo una, digamos, representación. Fíjense que aquí cuando yo le pido la clase me dice que es un entero y ahora me cambia el factor. Es decir, que yo puedo utilizar los operadores lógicos con que dispone R para transformar también el formato de las variables de forma simultánea. También puedo utilizar funciones anónimas. Recordemos que acá yo tengo la lista de funciones con las que quiero trabajar y aquí yo le ponía el promedio, por ejemplo, o la desviación estándar. Lo que yo quisiera obtener, o un quintil determinado de mi variable R, de mi programa R. Ahora bien, yo puedo introducir una función particular, ya sea que la haya creado en el espacio de R anteriormente y luego la introduzca acá, porque recuerden que en la mayor parte de los casos o en muchos casos nosotros vamos a necesitar operar funciones propias para desarrollar tareas, digamos, particulares, que no son tareas estandarizadas, generalizadas de todos los sistemas y que se ajustan a nuestra necesidad particular. Lo primero es que utilizamos la tilde para indicarle que vamos a utilizar una función propia. Luego, digamos que utilizamos el punto o el punto X, hubiese sido igual que si yo hago esto de acá, pero me gusta más el punto X porque es más fácil comunicar o más fácil interpretar, tanto para mí como para otra persona. Aquí lo que me está diciendo es que donde esté el punto X yo lo voy a sustituir por cada una de las variables con las que yo estoy trabajando. Es lo mismo que yo hubiese hecho, lo mismo que hicimos acá al inicio, donde hicimos el promedio para todo junto, donde hubiésemos dicho educación al cuadrado, experiencia al cuadrado, antigüedad en la empresa al cuadrado. Esta parte de acá lo que me está haciendo es una especie de iteración donde a cada una de las variables contenidas en mi lista de datos yo le voy a aplicar la operación de la función anónima con la que yo estoy trabajando y luego elevo al cuadrado. Y noten acá que como resultado voy a tener que para educación, experiencia y antigüedad en la empresa, los valores de esas variables se me han sustituido por sus valores elevados al cuadrado. Ahora bien, noten ustedes que aquí yo tengo un problema porque yo ahora no cuento con la variable original, educación, experiencia y antigüedad en la empresa. Como ahora no cuento con la variable original asociada a esa variable, pues pierdo la capacidad o el poder de usarlo. Bueno, pudiese transformar esto, tener la raíz para volver a los valores anteriores, pero en el caso de que yo quiera quedarme, con las nuevas variables, lo que yo necesito es obtener o asignarles nombres a las nuevas variables como tal. Por default, el nombre que yo estoy trabajando, yo utilizo la función names que está presentado acá, me va a hacer lo mismo que me había hecho antes. Porque este nombre de acá, esta parte de acá, está asociada al nombre de la columna de las variables, que es la opción que está activada por default en el paquete. Pero si yo pongo, por ejemplo, Q, lo sigo con guión bajo, ahora lo que me está diciendo es, bueno, yo quiero el cuadrado de esas variables. Noten que tengo el mismo nombre de la variable, pero se antecede por la palabra Q guión bajo, por lo que ahora tengo tres variables nuevas en mi base de datos acá que representan las variables que acababa de crear anteriormente. Y ahora cuento también con mis variables originales, es decir, que no solamente la he sustituido por los valores anteriores. Una cuestión es que si yo quisiera sumar los valores de X a una de las variables incluidas en este rango, pudiese aquí modificar esta función anónima según las necesidades
que se me presenten. Ahora bien, hasta ahora lo que hemos hecho es que le hemos asignado directamente la lista de variables con la que estoy trabajando al programa, pero en la mayor parte de los casos yo no conozco la lista de variables. Es decir, yo puedo estar interesado en, bueno, qué sé yo, solamente devuélveme las variables que son numéricas para tener un promedio de esas variables. O solamente devuélveme las variables que tengan un tipo especial de nombre. Entonces, en ese caso yo no tengo de forma explícita la lista de variables, sino que yo lo que sé es que yo necesito un listado específico de variables que cumpla con una determinada condición. En este caso, lo podemos utilizar como sin la función where les decimos, mira, yo quiero como lista de variables aquellas variables que son factores. Recuérdense que transformamos las tres últimas variables en un formato factor. Entonces, es lo que en otras palabras me está diciendo, yo quiero trabajar con estas variables. ¿Y qué tú quieres hacer? Bueno, yo quiero colocarle a cada variable acá, fíjense que lo está usando acá como una función propia, anónima, a cada variable de acá, yo quiero colocarle una etiqueta. En vez de que me aparezca un 0 o 1, yo quiero que me aparezca un no en el caso de 0 y un sí en el caso del 1. Y así va a repetir la operación indicada para cada una de las variables que cumplen con esta condición y me va a aparecer acá debajo en el gráfico. Acá se deja otro ejemplo. Fíjense, también yo pudiese decirle, implicarle dentro de la función a través de una condición lógica, decirle, mira, todas las variables que sean numéricas en la base de datos, Wage2, que fue la nueva base de datos que acabamos de crear ya con la categoría, fíjense acá donde la creamos, por acá, bueno, la tengo tapada, vamos a buscarla acá para que vean cómo fue esa base de datos, a ver dónde la tengo, mirenla acá. Wage2 es la base de datos donde transformé estas variables en factor para poder aplicar estos comandos. Lo que le está diciendo es, tráeme las variables numéricas. Fíjense que acá arriba está la clase de variables, está estas enteras que son numéricas enteras y están estos factores, por lo que me va a descartar estas opciones y se va a concentrar en estas variables. ¿Y qué tú quieres de esas variables numéricas? Bueno, de esas variables numéricas yo quiero que me devuelva el promedio. Entonces, de cada una de las variables numéricas que yo tengo en mi base de datos, me devuelve el promedio. Lógico, aquí dentro yo puedo insertar otros tipos de condiciones o de funciones que testen alguna condición lógica en función de lo que yo necesito trabajar. Yo puedo preguntarme, mira, yo quiero que tú me des todas las variables que cointegran con esta variable, por ejemplo, todas las variables que tienen una correlación con esta otra variable superior a 5 y me dé el promedio. Cualquier condición lógica que se nos ocurra la podemos introducir en esta parte del programa para obtener datos o anidar funciones. Por ejemplo, le pudiésemos decir, yo quiero que tú me des acá la lista de variables que son numéricas y que inician con E. En este caso, esta educación y experiencia. O negar esa operación lógica, como vimos en el video de operadores lógicos, en esa parte del curso, decirle, bueno, yo quiero que tú me des las que son numéricas, pero que no inician con E. Entonces aquí, utilizando diversas expresiones lógicas, entonces yo puedo condicionar el listado de variables con los que yo quiero trabajar. En el caso de la función everySim, lo que le está diciendo, mira, yo quiero en este caso es que tú me trabajes con todas las variables disponibles en mi base de datos. Si yo quiero trabajar con todas las variables, pues entonces dentro de Across coloco esta variable. Por último acá, o uno de los últimos ejemplos es que yo puedo colocar una lista de funciones. Por ejemplo, noten acá que yo le estoy pidiendo, vamos acá para jugar un poquito con ella, yo le estoy pidiendo el promedio y la suma de cuadrados. En este caso, estoy colocando el promedio de cada una de
de las variables, el promedio de cada una de las variables, y adicionalmente a eso yo quiero colocarle la suma de cuadrados. Aquí yo puedo separar por coma y decirle desviación estándar y colocarle un ds acá, es decir, colocar otras nuevas, SD, que es la fórmula de la desviación estándar, y colocar acá una desviación estándar para cada uno separado por coma, y en esa lista colocar cada una de las funciones con las que yo quisiera realizar operaciones sobre mi lista de variables, y eso me evita también tener que ir repitiendo función por función. Finalmente acá se muestra un ejemplo de cómo a partir de una base de datos donde yo tengo estas tres primeras variables, esta base de datos está por default en R, calcular la tasa de crecimiento. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es hacer x2 entre x1 menos 1 entre 100, que es una fórmula para calcular la tasa de variación relativa entre dos valores. Aquí se calcula manualmente para estos dos primeros valores, y que esto es recomendado de hacer, digamos, en términos manuales o en Excel, siempre que vayamos a hacer una función por primera vez. Cuando vamos a trabajar de esa forma, siempre es bueno validar el dato o el resultado que está apareciendo. Entonces, fíjense que ahora lo que estamos diciendo es: trabájame con todas las variables de mi base de datos. Bien, créame los nombres que sean tasa de cambio guión bajo. Noten que aquí estamos creando los nombres para cada variable asociado al listado de variables con las que estamos trabajando. Entonces le dice: divídeme la variable entre la función lab, que es un retardo de la variable. Es como decir, divídeme esta variable entre el valor anterior y a ese cociente, que es este cálculo que estamos haciendo acá, o equivalente, réstamele 1 y multiplícamelo por 100 para yo obtener la tasa de variación de cada una de las variables con las que estamos trabajando. En este caso, y por último, en este caso en que tenemos varias listas de funciones, aunque la función inteligentemente me asigna un nombre a cada una de las variables con las que estoy trabajando, aparte digamos, de la instrucción .core que yo estoy creando, yo pudiese haber puesto entre paréntesis la función .fun, y esa función o esa opción lo que me hace es que me regresa, aunque no lo tengo acá en esta pequeña presentación, me regresa también el nombre de la función que se le ha aplicado a la variable.